día. Continuamos con el estudio de los evangelios y este es el tema 102. Jesús se regocija. Bueno, antes de empezar, quiero, como siempre, recordar un poco del mensaje anterior, el cual era unas ayes sobre las ciudades impenitentes, unos lamentos parte del Señor sobre unas ciudades que no se habían arrepentido. Ese mensaje fue bastante interesante, pero el mensaje anterior a ese también había sido acerca de la misión de los 70 que fueron enviados a predicar la palabra. Y ahora vamos a empezar con un breve mensaje acerca del regreso de estos 70 que fueron a predicar la palabra, porque no quería dejarlo de lado. Vamos a leerlo acá en Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 19, donde dice lo siguiente: Y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿Qué nos quiere decir esta parte del pasaje? ¿Qué nos quiere decir? Primeramente vemos que los 70 volvieron con gozo porque aún los demonios se sujetaban en el nombre del Señor. Ellos se sentían gozosos y inmediatamente el Señor les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí en un principio no lograban comprender muy bien, pero tenemos que ceñirnos al contexto de lo que se nos está hablando. ¿Y de qué se nos está hablando? De que estos 70 estaban gozosos porque los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. ¿Y qué significa eso que dice Jesús, que él vio a Satanás caer del cielo? Significa que él está afirmando que el enemigo está derrotado, y por eso es que en el nombre del Señor Jesús aún los demonios se sujetan y todo poder del enemigo se sujeta por el poder del nombre de Jesús y por su obra. Y también lo podemos interpretar claramente en un sentido profético, porque la palabra nos dice que el enemigo va a ser completamente derrotado y no va a tener más influencia sobre este mundo en un tiempo en el que sea el tiempo del Señor para juzgarlo de forma definitiva, ¿verdad? Entonces, donde el Señor dice por acá también de que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, no se está refiriendo exactamente a los animales, sino, como vemos después, sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Entonces, este pasaje es bastante claro, bastante interesante. Y vamos a ver cómo continúa en el versículo 20, donde dice: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, vemos que aquí el Señor Jesús más bien les dice: pero alégrense de su salvación, gócense por su salvación, porque es peligroso en realidad si nos enfocamos en lo que por medio de nosotros Dios puede hacer y no en lo que ya Jesús hizo por nosotros. Es peligroso porque podemos entrar por ejemplo, en pecados como el orgullo, ¿verdad? O sentirnos superiores, o simplemente perder la vista de que si podemos hacer cualquier cosa en el nombre del Señor es porque primeramente el Señor quiso salvarnos por su pura gracia y misericordia. Entonces es peligroso cuando nos gozamos por algo que no es lo correcto en general en nuestra vida, no solo en este contexto. Siempre pensemos que ninguna cosa, ninguna persona, ninguna situación, nada debería de alegrarnos más que recordar, que saber, que estar seguros de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Eso nos tiene que hacer reflexionar, y me hizo reflexionar bastante de cómo nuestro gozo muchas veces está sujeto a cosas vanas. Pero si vamos al versículo 21, viene
Viene un pasaje realmente muy hermoso, muy interesante, donde dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Entonces, muy, muy bonito, porque dice que Jesús se goza, se regocija, y se regocija en el Espíritu Santo, porque está aquí escrito con mayúscula. Así que vemos que este pasaje como tal está muy relacionado con 1 Corintios capítulo 1, los versículos del 26 en adelante, y lo quiero compartir con ustedes antes de enfocarnos más en este pasaje. Dice lo siguiente: mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, todo este pasaje, este gozo que tiene el Señor Jesús, está muy claro en toda la Biblia, en todo el mensaje de la palabra, porque vemos que lo que estaba escondido, lo que fue escondido para los sabios, ¿de qué se trata? ¿Qué está hablando? Trata del Evangelio, de esa salvación gloriosa que Dios hizo, ¿verdad? Que Dios hace. Porque para los sabios de este mundo no es algo lógico creer que Dios iba a hacer algo de una forma tan humilde, tan discreta y a la vez tan perfecta. Por eso es una locura lo que dice la palabra para muchos, pero para nosotros es nuestra mayor esperanza, ¿verdad? Y aún más saber que Dios, encima que hizo esa entrada, que hizo esa travesía por este mundo de forma tan humilde, encima siguió escogiendo a personas sencillas, a personas no capacitadas, personas con debilidades, para seguir predicando su palabra y llevándola. Eso también es algo maravilloso y es algo difícil de comprender para algunas personas, para los sabios y entendidos, pero el Señor quiso hacerlo de esa forma, quiso tomar lo pequeño para hacerlo grande, quiso glorificarse de esa manera tan especial. Por eso podemos tener ese gran gozo, porque el Señor así quiso hacer las cosas, no desde la distancia, sino desde la cercanía con los que son sencillos de corazón. Y vemos el versículo 22, donde dice: todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y este pasaje es bastante claro y nos muestra esa unidad perfecta entre el Padre y el Hijo, esa unidad que muchas personas han querido negar a lo largo de la historia, pero que está muy clara en la palabra y que es muy clara y muy importante. Y no ignoremos que en los pasajes anteriores nos dice que Jesús se regocijó por el Espíritu Santo. No podemos dejar de lado el Espíritu Santo, pero en este pasaje se aclara esa relación, ese gozo entre el Padre y el Hijo por este conocimiento. Si vamos los versículos del 24 al 23, dice: volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, o oír lo que oís y no lo oyeron. Así que aquí el Señor claramente está hablando del mismo tema que mencionamos, de la gracia, de la salvación de sí mismo, de Cristo. Porque sin Cristo la única opción posible es obedecer la ley, los mandamientos, sin
el apoyo del Espíritu Santo en todo momento, sin esa guía, de forma estricta, ¿verdad? De forma tajante, de forma más directa, y sin contar con esa gracia, con ese apoyo, con ese abogado que es el Señor Jesucristo. Pero gracias a Él podemos obedecer al Padre por amor, podemos buscar agradarlo por amor y no por obligación, como sucedía en la ley, que era de esa forma, ¿verdad? Gracias a Cristo tenemos esa esperanza, gracias a Cristo podemos servir a Dios y Él nos apoya por medio del Espíritu Santo, y sabemos que en el Señor somos recibidos por medio de la gracia, por medio de lo que Él hizo en la cruz, y por eso tenemos tanta oportunidad, tanta ventaja, tanto a favor, si lo contrastamos con aquellos que estuvieron antes de Cristo. Tenemos una gran ventaja. ¿Qué estamos haciendo con toda esa ventaja, con todas esas bendiciones? Tenemos que aprovecharlos, porque muchos quisieron tener esta oportunidad que nosotros hoy tenemos. No tenemos que desperdiciarla, tenemos que ser diligentes, hermanos y hermanas. Pero bueno, cada 15 días, si Dios quiere, habrá un mensaje bíblico y un nuevo contenido cristiano. Así que suscríbete, haz tu like y comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.